Amados hermanos, les habla su hermano José Ramírez, que el Cristo de la gloria bendiga vuestras almas. Queridos hermanos, estamos en las postrimerías de los tiempos. Todas las señales se han cumplido para que la iglesia vuele en el rapto, a encontrarse con el Señor en las nubes del aire. Y eso tiene que ser una exhortación, un llamado a lo profundo de nuestro espíritu para caminar con Dios, para volvernos al Señor con todo nuestro corazón y nuestras fuerzas, y escapemos de esta generación maligna y de los juicios que pronto caerán sobre la tierra. Yo quiero leer Judas 1:11, que dice así: Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. El tema de hoy lo he intitulado El error de Balaam. Balaam significa en hebreo devorador, del verbo bala, que significa tragar, devorar. También significa que no es pueblo, señor del pueblo, forastero. Pero ¿quién fue en realidad Balaam? Balaam fue un adivino madianita, que a pesar de ser un gentil, de un pueblo pagano sin duda alguna, que él conocía al Dios verdadero. Y eso lo declaran los capítulos 22 al 24 del libro de Números. Ahora, ¿por qué digo que Balaam conocía a Dios? Porque Dios le hablaba, innegablemente sobre él reposaba el espíritu de profecía por los oráculos que presentó en relación al pueblo de Israel. Pero es curioso que en ninguna parte de las Escrituras se le llama profeta. Número 22, 5 y 16 dice: Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: Un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: Así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí. Las Escrituras muestran que sobre Balaam en algún momento de su vida reposó el espíritu de la profecía. ¿Por qué digo esto? Porque él, que anunció la venida del Mesías, quiere decir que lo habló bajo la inspiración profética. Él anunció la venida del Mesías y el establecimiento del reino mesiánico. Y también declaró que Israel era el pueblo peculiar de Dios y que por esa razón no se podía mezclar con las naciones paganas que estaban a su alrededor. Pero la decadencia de Balaam comenzó cuando Dios le dice que no fuera con los enviados de Balac para que fuese a maldecir a Israel, y le dice la segunda vez que lo dejara ir, le dice a Dios: déjame ir. Allí fue que comenzó la decadencia de este hombre, y ahí es donde comienza el error de Balaam. ¿Por qué quiso ir con ellos? Pues sencillamente porque el rey Balac le ofreció engrandecerlo y mucho dinero si maldecía a Israel. Balac significa pájaro, y eso lo asocia con las aves que comen la semilla en la parábola del sembrador del que habló el Señor Jesucristo. Martin Luther King, él dijo: no dejes que las aves hagan nido sobre tu cabeza. Eso le pasó a Balaam, y terminó bajo la influencia de un demonio de adivinación, porque dice en número 31:8, también a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Y en Josué 13:22 dice: también mataron a espada a los hijos de Israel, a Balaam el adivino, hijo de Beor. La adivinación es una práctica abominable delante de Dios, y en Deuteronomio 18:10 está bien claro que la orden de Dios
de que los israelitas no practicaran la adivinación y entre otras prácticas ocultistas. Eso les estaba prohibido. Deuteronomio 18:10 dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni sortílego, ni encantador, ni hechicero, ni mago, ni quien consulta a los muertos, porque es abominación delante de Dios. Entonces, las naciones de Palestina estaban atemorizadas por causa de las derrotas que los israelitas le propinaron a los reyes y los pueblos que trataron de detener a Israel de conquistar la tierra prometida. Dios nos promete la tierra, pero nosotros tenemos que conquistarla. Dios te da una promesa, pero tienes que vivir en integridad y tienes que vivir de una manera tan profunda que tengas los elementos espirituales para derribar obstáculos, murallas, para saltar muros y conquistar lo que Dios te ha prometido. Incluso, esto lo confirma la palabra de Rahab, la ramera de Jericó, cuando dijo en Josué 2:9: sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país de Jericó ya han desmayado por causa de vosotros. Ni siquiera se habían acercado a las murallas de Jericó y ya los habitantes paganos de Jericó estaban temblando. Créalo, hermano, la unción, la presencia de Dios en nosotros es la que hace temblar al diablo. Los brujos se preocupan cuando en una cuadra, en una calle, hay un hombre, una mujer de Dios que es una lámpara encendida. Mientras estamos clamando y orando, los demonios no pueden manifestarse. Bendito sea el Señor. Entonces se estaba cumpliendo la promesa dada a Josué en Josué 1:5. Dice: el Señor le prometió que nadie le podría hacer frente en todos los días de su vida, que como estuvo Dios con Moisés, también estaría con él. Y dijo: no te dejaré ni te desampararé. Qué bendición, qué tremenda promesa tener a un Dios como el que tenemos. Pero, ¿cuál fue entonces el error de Balaam, pastor? Me dirá usted. Bueno, primero buscó la honra de los hombres y no la honra de Dios. Primera de Samuel 2:30 dice que Dios honra a los que le honran, y los que le desprecian los tendrá en poco. Pero la honra que dan los hombres está condicionada a que se tenga que honrarlos. Los hombres no te dan nada si tú no le honras. Pablo dice en Gálatas 1:10: pues si aún yo todavía tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Jesucristo. Estos son los que buscan el favor de los hombres y como paga tienen que guardar silencio ante el pecado, ante la injusticia, hacerse la vista gorda, hacerse cómplice en su silencio cobarde del pecado, haciéndose, como te digo, cómplice de la iniquidad. Jesús dijo en Juan 5:41: gloria de los hombres no recibo. Los fariseos y los escribas callaban la verdad para asegurarse un puesto siempre en las sillas de los banquetes del palacio de Herodes. Estaban en todas las fiestas de Herodes, estaban en todos los festines de Herodes, pero nunca le dijeron a Herodes que estaba en pecado, que era un adúltero y un fornicario, que le había quitado la esposa a su hermano Felipe y la había metido en el palacio. Porque si lo decían, perdían sus beneficios, perdían el favor del rey Herodes. Hay gente que prefieren callar porque no quieren ofender a los hombres, entre comillas, pero sí prefieren ofender a Dios. Prefieren estar bien con los hombres, con la mujer, con los hijos, con el pastor, con el gobierno, con el vecino, con el jefe, menos con Dios. Tenemos que honrar a Dios por encima de todo. ¿Cómo hacen falta, amados hermanos, los Juan Bautistas en el día de hoy? Estos Juan Bautistas en el día del fin, que saben que por decir la verdad los espera un hacha y terminarán sus días sin cabeza, pero cumpliendo la voluntad de Dios. Y lo segundo que veo yo en el error de Balaam
es que amó el dinero. A tal punto, hermano, se atrevió a disponerse a maldecir al pueblo de Dios por causa del dinero que le estaban ofreciendo. El amor al dinero enceguece a los hombres. La Biblia dice que las muchas dádivas corrompen el espíritu. Es como una víbora que te muerde en el alma y te envenena los sentimientos, los sentidos, a tal punto de querer tener riquezas sin importar el precio que tienes que pagar y el daño que puedes causarle a otros. Pero en este caso estoy hablándole a la iglesia del Señor. Es tiempo que la iglesia, los predicadores, entiendan que no tenemos precio, que la iglesia de Cristo no está a la venta, no se vende, no se alquila. La iglesia de Cristo no es plataforma, ni es pedestal para los hombres de la política para que suban a sus puestos. La iglesia de Cristo no tiene precio, porque el precio se pagó en la cruz del Calvario. Ni todo el dinero del mundo, ni todas las ofertas de los hombres podrán alcanzar el valor que tiene la iglesia del Señor. Hay quienes no les importa la vida espiritual de la iglesia, ni si está preparado para el rapto de la iglesia. Solo les interesa lo que traen en un sobre los domingos a la iglesia. Pablo dijo en 1 de Timoteo 6:9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. El dinero, como dice Eclesiastés 10:19, el dinero sirve para todo, porque necesitamos finanzas para echar la obra de Dios adelante. El dinero no es para que los llamados a servir a la obra se enriquezcan y terminen en el error de Balaam. Hay gente que cuando ven la iglesia llena no ve avivamiento del Espíritu Santo, sino que ve dinero. Es una regla de 3 directa. Los que saben de matemática financiera saben lo que yo estoy hablando. Una regla de 3 directa. A mayor gente, mayor finanza. Entonces, hoy se predica más de dinero, de siembra, de diezmo, de pactos, que del rapto de la iglesia. No se exhorta el pecado. ¿Para qué? Para que algún diezmador no se vaya de la iglesia ofendido o atemorizado con el mensaje del juicio final, del infierno y del lago de fuego. Hoy muchos pastores le dicen al predicador lo que tiene que predicar y volvieron a la iglesia de Cristo en un restaurante a la carta, donde se le sirve a la gente lo que la gente quiere comer. ¡Qué desastre, mi hermano! ¡Qué desastre! Bendito sea el Señor. ¡Qué relajo tienen ahora con la iglesia, este chorro de falsos! Dios me llamó a predicar y vivo del evangelio, no de los evangélicos. A mí me sostiene el Dios que me llamó desde niño. El obrero es digno de su alimento y quien ministra en el altar, que coma del pan del altar, pero tiene que ministrar conforme a la palabra de Dios. Pero hay quienes quieren comer el pan del altar y dejaron de servir en el ministerio. No salen a predicar, no promueven los evangelismos agresivos, masivos en las calles, no convocan al ayuno ni a la oración a la iglesia. Y si lo hacen, ellos nunca están delante del pueblo como el ejemplo que tienen que ser para la grey de Dios. Usted ve la mayoría de esos ministros nunca están en los ayunos, nunca salen a evangelizar, envían, mandan a los demás, pero ellos no se mueven. Yo creo que nosotros fuimos llamados para dar ejemplo. Simón Bolívar dijo, llamarse jefe para no serlo es el colmo de la miseria. Pero Balaam también murió. Pero su espíritu de error trascendió en el tiempo. Balaam se murió, lo mataron, pero su espíritu trascendió en el tiempo.
Tanto en el Nuevo Testamento Jesús habla de ese demonio. Veamos, Apocalipsis 2:14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ese espíritu está vivo y lo veo por muchos lugares. Lo veo en muchos canales de televisión, programas cristianos de radio, televisión. Lo oigo y lo veo en muchos altares los domingos. Solo que ahora está dentro de otro cuerpo. Pero el propósito es el mismo. El Señor Jesucristo les envía un mensaje a cada iglesia de Asia Menor, en Apocalipsis 2 y 3, pero en especial se dirige a la iglesia de Pérgamo, en donde había una persona que enseñaba doctrina de error, como lo hizo Balaam en el pasado, y que esto fue motivo de que Dios lo desechara. Ese error llevó a Balaam a morir a espada, y su alma se perdió para siempre. Hoy está en las pailas del infierno. Veamos algunos puntos en relación a Balaam. Primero, Balaam sabía que él era un vaso que Dios usaba, que Dios estaba usando, hermanos, y vio en su ministerio la oportunidad de oro de obtener dinero y el favor de los hombres. ¿Qué está sucediendo hoy, amados hermanos? Lo mismo que en la iglesia de Pérgamo. Pérgamo significa elevación, altura. Hoy vemos una iglesia que no sabe arrastrarse, que no sabe humillarse, que no sabe abajarse. Bendito sea el Señor, que el léxico, que la palabra que han aprendido son puras palabras rimbombantes, y no quieren predicadores como nosotros, que hablamos la verdad, que predicamos el juicio final, que hablamos para que el hombre y la mujer de Dios y los inconversos escapen. Hoy vemos puras palabras, seminarios, talleres, inyectando ínfula y dejando atrás el Espíritu de Cristo, el cual es manso y humilde de corazón. En esta iglesia se movía un espíritu de altivez, me refiero a Pérgamo, tanto que hacía creer que era mejor que otros hermanos, que otras iglesias. De hecho, en Pérgamo había una biblioteca pública con unos 200,000 libros. Eran intelectuales que se preocupaban más por leer libros que por leer las santas escrituras. Hoy vemos muchos predicadores de esto y hasta pastores metidos en internet, leyendo cosas de otro, metidos navegando, horas y horas en eso, y se han olvidado de la vida íntima con Dios. Hoy tenemos creyentes que leen más libros de escritores cristianos, entre comillas, que la palabra, que es la espada del Espíritu. Y yo no desestimo literatura de hombres de Dios, que sí los hay, pero he visto, amados hermanos, muchos libros cristianos, yo los he leído y he hojeado muchos, que están mezclados con nueva era, con metafísica, con hinduismo, con humanismo materialista. Estos son, amados hermanos, los que solo quieren vender más libros, más discos. Por eso Dios les dice en Judas 1:11, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron, óigame, perecieron en la contradicción de Coré. A Coré se lo tragó la tierra y descendió vivo al infierno. Eso está diciendo que el que comienza así como Balaam va a terminar en las pailas del infierno, porque su Dios es el dinero, es el prestigio, es que lo lleven los domingos a comer, lo lleven de shopping, eso es todo.
lo que llaman ahora los hijos de la casa. Los hijos de la casa. Y ellos se creen que tienen compromiso, son esclavos de estas personas porque han manipulado a la gente. Los han trabajado de tal manera que lo han idiotizado. Los hombres de hoy día, hermano, estamos en noviembre 2023. Quieren adquirir los dones y el poder de Dios con dinero. Eso se conoce como simonía. La simonía, eso es algo que es manejado en la Iglesia Católica, pero hoy también esa simonía está en la Iglesia. La fuerza motivacional de muchos ministros de hoy es el comercio espiritual, tener el mejor carro, la mejor mansión, vestir con la ropa más elegante, con las marcas más exclusivas, el templo más lujoso, con las butacas más llenas, listos para el show, el espectáculo de cada día, de cada noche. Bendito sea el Señor. Hoy esa simonía está trabajando en la iglesia, porque el problema, esa simonía viene de Simón el mago, que quería comprar con dinero el poder del Espíritu Santo. Hoy sucede lo mismo. Te venden un milagro, te venden una oración, siembra esto para que tu familia sea libre, para que esto y aquello. Mire, yo le voy a decir algo. Hay una promesa en la Biblia: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Tú no tienes que darle nada a ningún mequetrefe del diablo, ladrón, impío, hijo del diablo, que está usando el nombre de Dios y la palabra para llenarse los bolsillos. La palabra es para llenar el cielo de almas. Esto se está acabando. Bendito sea el Señor. Y hoy vemos la simonía. Te venden un milagro, te venden una profecía. Mira, yo vi una vez en una congregación X, yo me la paso viajando por el mundo, hermano, y había un show de esto, de Simón el Mago, y habían unas filas, habían varias filas. Una era para darle la bendición en la cabeza, valía más caro, costaba más dinero esa bendición. La otra fila era del cuello hasta aquí, hasta la cintura. Y así, y la cola más larga era lo que menos dinero tenían, que era la bendición para los pies. Así está el diablo trabajando a mucha gente. Que el Señor reprenda al diablo y a todos estos instrumentos de iniquidad. Que por culpa de ellos piensan que todos los predicadores somos prostitutas, que nos estamos vendiendo como que si somos barraganas. La iglesia de Cristo es la esposa del Cordero, es la dama, como dice Juan, a la señora es la iglesia. Nosotros tenemos que comportarnos, hermanos. Y si yo tengo que pasar hambre por el Evangelio, bueno, pasaré, pero yo no voy a vender el mensaje. Eso fue lo que sintió Simón el Mago cuando vio a Pedro orar por los creyentes y recibían el Espíritu Santo. Él le ofreció dinero a Pedro por su unción. Hay gente comprando unción, haciendo un seminario, un taller, y le dan la unción, porque seguramente él quería montar un negocio en Samaria. Eso está en Hechos capítulo 8, versículos 9, 13 y 18. A lo mejor él quería montar un tarantín de esto, un kiosco de esto, un show más, un circo más, para llenarlos de payasos. Como dijo Spurgeon, llegará el tiempo en que en los altares no habrá pastores alimentando ovejas, sino payasos entreteniendo impíos, cabras. Samaria era la ciudad en donde estaba el palacio, en donde estaban Jezabel y Acab. Pero Elías, que era un profeta, los encaró, un profeta de verdad, los encaró, y de paso los degolló a los falsos profetas allá en el arroyo de Sison. Porque Elías oró y descendía el fuego. Hoy no hay fuego porque no hay Elías, porque no hay gente que se atrevan a encarar a las injusticias. Bendito sea el Señor. Hermanos, volvamos entonces a Balaam por un momento. Ya voy terminando este tema.
Este se fue, me refiero a Balaam, se fue con Balac, a pesar de que Dios ya le había dicho que no fuera con esos hombres. Pero es que la segunda proposición de Balac era con la promesa de más honor y el doble del dinero que le habían ofrecido primero. Esa tentación no la pudo resistir Balaam. ¿Por qué? Porque donde está el tesoro del hombre, ahí está también su corazón. Bendito sea el Señor para siempre. Yo recuerdo una vez una abuela en un lugar, una nación. Ella me quería, ella murió ya hace muchos años, pero ella tenía dinero, tenía haciendas. Y ella me dijo que le habían entregado el banco un crédito que ella no pidió. Y yo no voy a decir cifra, pero era una cantidad de cientos de miles de dólares. Y le estoy hablando en el año 98 o 97. Y había uno de estos que tienen el espíritu de Balaam, un predicador. Y dijo, me dijo a mí, esas son las gentes que yo tengo que pastorear. Ve, por esa cuerda de sucios, es que el evangelio está arrastrado. Es que el evangelio lo han vuelto una mercadería, lo han vuelto un Amway. Han vuelto la iglesia como una empresa esa, como Amway, como Avon. Un Dios de catálogo, un evangelio de catálogo, dame esto, dame aquello, así como la gente pide en el catálogo lo que quiere, dame este, dame aquello, dame esto, así están. Van un evangelio de catálogo y un Dios de catálogo. Pues aquí no es catálogo, el catálogo aquí es la Biblia. Y la Biblia es muy clara que Dios honra al que le honra. Y el que le sirve a Dios no perecerá. Dice la Biblia que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Bendito sea el Señor. Yo dejé mi carrera, dejé mi profesión hace muchos años para dedicarme a esto. Y aquí estoy. No me ha costado sin comer, a menos que yo ayune voluntariamente. He dormido en el suelo, porque ha sido el propósito de Dios. Pero he visto su gloria, cómo me ha sustentado. Dios me ha hecho llover el maná en pleno desierto. La doctrina de Balaam se basa, amados hermanos, en 3 puntos. Primero, enseñaba a las gentes a ponerle tropiezo a los hijos de Dios. Hoy veo gente predicando que eso era un tiempo cuando yo no conocía la revelación. Ahora beben cerveza, beben whisky, bailan dentro de la iglesia. La han vuelto a discotecas, hermano. He visto. Hace poco me mandaron un video de un hombre cantando vallenato y los hermanos de la iglesia bailando vallenato por pareja. Mira, a mí se me desgarró el corazón. ¿Cómo puede traer Dios avivamiento y limpiar el mundo si la suciedad está dentro de la iglesia? Pastores, amárrense duros esos pantalones. Sirvan a Dios, que Dios los va a honrar y los va a sostener. Que si se va ese impío, el que tiene más dinero, que no quiere cambiar, que se vaya. Que Dios te va a enviar 100 mejores que se sujeten a Dios. Lo segundo es que Balaam les enseñaba a participar de fiestas paganas, de la idolatría y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, corrompiendo así su alma. Vemos cristianos hoy metidos en ferias, fiestas patronales, a llevar a sus hijos a los carritos esos de las atracciones mecánicas, comiendo perro caliente, comiendo hamburguesas, comiendo carne y parrillas. Todo eso está sacrificado al diablo. No podemos entrar en eso. Y lo tercero, les enseñaba a cometer fornicación. Hermano, mientras no haya temor a Dios, y que veamos que la fornicación no es una canita al aire, es un paso al infierno, más que una canita al aire. Es un descenso a las profundidades de las tinieblas y a la esclavitud del diablo. Hoy vemos hombres y mujeres en este pecado de fornicación y de adulterio, mi hermano, que se alejaron de Dios,
que se alejaron de Dios y saben lo que les espera, pero es más la lujuria y la concupiscencia y el hambre por las carnes, como perros lujuriosos, que no les deja pensar que hay un Dios santo que un día los llamó. Antes, un homosexual llegaba a la iglesia y el demonio se iba, se echaba fuera porque había poder y autoridad. Ahora no, ahora los homosexuales llegan a la iglesia y se convierten ahora en los estilistas de las hermanas de la iglesia. Ahora se vuelven a las costureras, los costureros de las ropas íntimas de las mujeres. Ahora son presidentes de jóvenes, ahora son directores de música, directores de alabanza y adoración. Y todavía usted los ve vistiendo raro, que habla y está soltando el plumero, porque yo creo que Dios es un Dios que cambia, hermano. Dios cambia radicalmente. Él tiene el poder para aplicar la metanoia espiritual en la gente. Dios vio el corazón de Balaam, que estaba cargado del amor al dinero, y al verlo cómo se levantó contento a hacer algo que él sabía que Dios no aprobaba. Él se levantó temprano, enalbardó su asna y se marchó ¿a qué? A maldecir a Israel. Cuando la gente no se mueve en Emashe de Betama, Yero soy la mansiaca, burra mandarabasiguas, teilo bonshama. Cuando los hombres y las mujeres no se levantan temprano a llenarse del Espíritu Santo y no avanzan en el poder del Espíritu Santo, entonces tienen otro espíritu y en vez de bendecir al pueblo de Dios, en dar una palabra que el pueblo de Dios necesita, lo que comienzan es a maldecirlo, porque un mensaje que no viene de parte de Dios, que no edifique el alma de la gente, los está maldiciendo. Pero Dios ya estaba enfogonado contra Balaam, y en el camino la asna vio al ángel de Jehová con la espada desnuda en la mano y se apartó del camino y no quiso dar pero ni siquiera un paso, y Balaam la azotó con una vara, mi hermano, y la asna, para que volviese al camino, la azotó. Luego el ángel se puso en medio del camino, habiendo pared a un lado y al otro lado. Entonces el asna se pegó a la pared y lastimó el pie del falso profeta Balaam y fue azotada de nuevo. Pero el ángel se puso en una angostura donde no se podía apartar ni a izquierda ni a derecha, y se echó debajo de Balaam y se enojó ese hombre y la castigó peor todavía. Bendito sea el Señor. Dios permitió que la bestia hablara con voz humana y se quejara. Este animal de carga le dio un mensaje a Balaam, al igual que los animales le dieron el mensaje a la generación antediluviana para que entraran al arca y se salvaran. Y los animales entraron por parejas al arca de Noé, pero tampoco ellos entendieron, como dijo Jesús, hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Entonces Dios hizo que Balaam viera el ángel, que lo mirara, le abrió los ojos para que viera al ángel y tuvo temor. Pidió permiso para volver, pero no se le concedió. Fue al rey Balac, pero no maldijo al pueblo, sino que 3 veces bendijo al pueblo, sino que 3 veces bendijo al pueblo de Israel. Porque Dios metió en la boca de Balaam bendición en vez de maldición.
Balac lleva a Balaam al monte Bamot Baal, hizo 7 altares a Baal y ofrecieron él y Balaam un becerro y un carnero en sacrificio a Baal. Eso está en número 21:41. Allí Balaam da el primer mensaje y fue una declaración, dice, de que Israel era diferente a todas las otras naciones y de que Dios la había bendecido. Número 23, 7 al 10. Mire, Bahamot, Baal, que era el lugar donde estaban, significa los altares de Baal. Hoy, hermanos, los altares de Dios, hermanos, brillan por su ausencia. Hoy vemos altares de Baal, hoy vemos altares de acera, hoy vemos becerros de oro, hermano, becerros de oro. El oro es riqueza, hoy vemos ese becerro de oro. Y gente adorando el becerro de oro, adorando el dinero, el dólar. Gente que salen a predicar pensando de cuántos dólares van a traer a casa. Dios mío, que Dios nos guarde. Este era un altar pagano, mi hermano. Era un altar dedicado, levantado para adorar a un Dios falso. Sin embargo, Balaam se unió al pagano Balac para ofrecerle sacrificio a un Dios abominable. Así hay gente de Dios juntado con hijos del diablo. No hay comunión entre la luz y las tinieblas, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. En 1 Corintios 10:20 Pablo dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Y yo sé, y cada vez se me cierran más las puertas, a mí no me interesa. Ya yo he vivido el rapto de la iglesia en varias oportunidades. Y Dios me ha hablado, y el Espíritu Santo me ha dicho, habla, no te calles, porque estoy hablando verdad a través de bocas que aman la verdad. Y lenguas que quieren escribir como la pluma del escribiente ligero mis palabras en el corazón del pueblo. Hoy pasa igual, hermano, cuando veo a pastores y ministros del Evangelio participando en un culto ecuménico, cuando veo a cantantes cristianos cantando en el Vaticano y hasta en festivales mundanos y fiestas patronales, yo los he visto. Hermano, hay una cantidad de hombres y mujeres de Dios. Son pocos estos Balaames modernos, son pocos, pero hacen mucho daño. Es una gran mayoría que se ha mantenido fiel, pero esos pocos, hermanos, han traído ruido y estruendo escandalosos, abochornando la iglesia de Cristo. Y Pablo nos advierte, queridos hermanos, en 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? No podemos unirnos a un yugo desigual, a una doctrina que no apunte como que Jesucristo es el Señor, que el rapto de la iglesia está a la puerta, que sin santidad y sin paz nadie verá a Dios. Entonces, al ver que Baal no maldijo a Israel, allí donde estaban, que Baal no pudo hacer nada. Mira, el que se mantiene fiel a Dios, no hay diablo que lo toque, no hay ninguna arma forjada prosperará contra nosotros. Entonces, lo lleva al monte de Pisga, el monte donde fue Moisés, y murió allí. Y allí levanta otros 7 altares a Baal. Hermano, hoy estoy viendo altares que no son altares de Dios. Congregaciones supuestas, entre comillas, que son altares de Baal, donde no se honra a Jesucristo, donde el Espíritu Santo no es el que promueve el programa para rendirle culto a Dios y honrar el sacrificio de Jesús. Pero el segundo mensaje de Baal fue la confirmación del primer mensaje. Entonces, al ver que Balaam no maldijo a Israel allí, lo lleva al monte de Pisga. Pisga es el monte donde murió Moisés.
y allí levanta otros 7 altares a Baal. Mire, hermano, hoy estoy viendo eso. Muchos altares. Parece que está creciendo el evangelio y lo que se está multiplicando altares a Baal. Porque en la mayoría de esos altares no hay santidad, no hay temor de Dios. La sana doctrina no existe. Allí, hermanos, son altares de entretenimiento, de manipulación. Alabada sea la gloria de Dios. Pero el segundo mensaje de Balaam fue la confirmación del primer mensaje, número 23, 4 al 17. Pisga significa fragmento, división. Óigame, Satanás sabe que si no hay unidad, y el pueblo de Dios no busca la unidad del espíritu, no estoy hablando del ecumenismo humano, sino la unidad del espíritu, estará siempre en ruinas y en derrota. Jesús oró en Juan 17, 21 y 22 para que sus discípulos fueran uno, así como Él y el Padre son uno. Mateo 12, 25, Jesús dijo allí: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Este principio de unidad lo aplica Satanás en su reino. Por eso dice Jesús en Mateo 12, 26, que si Satanás se divide contra sí mismo, su reino no puede permanecer. Entonces, Balac lo lleva una tercera vez a que maldijera a Israel y lo lleva al monte Peor, y allí ofreció los mismos sacrificios en la cumbre del monte Peor, 7 altares, los mismos sacrificios, versículos 27 al 30. Pero la bendición sobre Israel se volvió a repetir. Mire, escúcheme, Peor significa apertura, brecha. ¿Qué es una brecha? Es una rotura, es una apertura en una superficie. Un ejército busca abrir una brecha en las murallas o en la defensa del ejército del enemigo. Satanás es experto en abrir brechas, y una vez abierta la brecha, la invasión de demonios, nadie la detiene, es inminente. Hoy el enemigo ha abierto brechas en muchas iglesias, organizaciones, concilios cristianos. Una enseñanza errada le abre brecha al principado de apostasía. La música irreverente le abre brecha a los demonios para que corrompan la alabanza y la adoración genuina a Dios en la iglesia. Hoy los profetas recibimos revelación más que nunca para cerrar brechas al enemigo. Ezequiel 22:30 dice: y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Cuando Balaam, óigame bien, va a regresar a su casa, recibe una visión que sería el cuarto mensaje, pero esta vez no era solo para Barak, sino para todas las naciones. En visión, Balaam, amados hermanos, ve la venida del Mesías Rey y el establecimiento de su reino sempiterno, versículos 15 al 19. Y es increíble que después de recibir esa visión de Dios, Balaam aconsejó a Balac a que sedujera a los hebreos, a los israelitas, con las hijas de los moabitas, para que cayeran en pecado de inmoralidad sexual. Y una vez en la red del pecado, los moabitas llevarían a los hebreos a la adoración a sus dioses paganos. Balaam sabía que estos pecados sí traerían la maldición de Dios sobre su pueblo. Balaam luego fue asesinado cuando los israelitas pelearon contra Madián. Número capítulo 31, versículo 8. Hoy el nombre de Balaam es símbolo de la apostasía que se vive hoy y de amor al dinero. Segunda de Pedro 2, 14 y 15 dice: tienen los ojos llenos de adulterios, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen su corazón habituado a la codicia y son hijos de perdición. Han dejado el camino recto
y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Peor, el cual amó el precio de su maldad. Hay gente que saben que están haciendo mal, pero aman el precio. ¿Cuánto cuesta esto? El pecado deja finanza, hermano. Este era el problema de la iglesia de Pérgamo. Era la falsa doctrina. Retenía la doctrina de Balaam y también tenía la doctrina de los nicolaitas, que Dios también los aborrecía. Esta era una iglesia pagana, liberal, mundana, apóstata, y era tolerante con la inmoralidad sexual, que veía a todas estas abominaciones como algo normal, como un asunto de cultura. El pecado es la cultura del infierno, la santidad es la cultura del cielo. Que Dios nos guarde de esta mezcolanza del diablo con el mundo. El que quiere irse en el rapto tiene que limpiar su vida y guardarse en santidad y temor ante Dios. Primera de Juan 3:3 ahí dice, y todo aquel que tiene esta esperanza de irse con Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y Primera de Tesalonicenses 4:3-7 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Busque, amado hermano, una congregación en donde se predique la verdad y la sana doctrina, donde se predique al Padre, al Hijo, el Espíritu Santo, donde se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque por muy bonito que prediquen, si no están esos elementos, no es de Dios. En donde a usted lo preparen para irse con el Señor en el rapto de la iglesia, donde lo conviertan en un sacerdote de Dios. En el próximo estudio hablaré, se lo prometo, de la contradicción de Coré. Dios me dijo que hablara esto. Estoy hablando. Bendito sea el Señor. Dios te bendiga. Hermanos, cuídense. Hoy me duele en el corazón ver hombres, mujeres que en un tiempo le sirvieron al Señor y hoy en día están arrastrados ante el pecado de la carne, de la fornicación y el adulterio. Y yo le voy a decir algo, la Biblia dice que el que peca deliberadamente, después de haber conocido la verdad, ya no hay expiación por su pecado. Mire, tienen que correr y correrle bien bonito a Dios, porque han ofendido a un Dios, ha dejado a Dios por un pedazo de carne, han cambiado la eternidad por un ratito de placer maldito con otra persona, sea hombre o sea mujer. Por eso hay gente que tiene que entender que hay personas que para poder ser salvadas, Dios tendrá que subirlos a un calvario, a una cruz, como hizo con aquel malhechor. Y por eso se salvó. Hay gente que para Dios salvarla tendrá que meterle un cáncer, meterle un SIDA, tendrá que postrarlo en una cama, mandarlos a la cárcel, destruirle el negocio que es su Dios, para que puedan buscar lo eterno. No tienes que vender la palabra, ni venderte tú, ni tus principios, ni negociar los fundamentos de Dios en tu vida por un plato de lenteja. Dios quiere hombres y mujeres firmes en la fe. Dios te bendiga, hoy, mañana y siempre. Shalom.